9 de la mañana iniciamos el segmento de inmigración. La abogada experta en leyes de inmigración, la abogada Margaret Wong, tiene 43 años de experiencia practicando leyes de inmigración. Ella y su equipo profesional de más de 12 abogados en todo los Estados Unidos le va a ayudar, le va a representar. Si tiene una pregunta, es momento de comunicarse con nosotros al número 678-634-3292. Así es, estamos a 2 días ya de terminar este mes de noviembre. No deje terminar este mes sin usted empezar ese caso de inmigración. Recuerde que la abogada Margaret Wong tiene muchos años de experiencia y le vamos a hacer las preguntas más insólitas, la que la gente no se atreve a mencionarle a un abogado, son las que le vamos a mencionar a la abogada Margaret Wong. Anita, muy buenos días, bienvenida al arranque. Muy buenos días, gracias por tenernos nuevamente aquí, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Les deseamos nosotros también un feliz día de acción de gracias a todos. Esperamos que se la hayan pasado muy bien. Y nada, llámenos, hagan sus preguntas. Como dice Karina, no dejen pasar que se termine este año sin ver por lo menos sus opciones, a saber qué es lo que deberían de hacer. Si tienen un caso pendiente, si no tienen ningún caso, si nunca han preguntado, ahora es cuando. Gracias. Así es. Welcome, Invitamos Miss al Wong. público para que pueda comunicarse con nosotros. Good morning. Good morning, Miss Wong, how Good are you? morning. You look beautiful Very today. good. I miss you. I miss you too. We miss you too. Thank Oh, you, Miss thank Wong. you. Ok, estamos listos y queremos escuchar al público el día de hoy para que pueda hablar. Si alguien de verdad necesita una decisión definitiva sobre qué debe de hacer en su caso, es el mejor momento para que hable con la abogada. Ella tiene mucha experiencia en leyes de inmigración y honestamente le va a decir qué usted debe de hacer, qué no debe de hacer. Así y es. cuál es la mejor forma para hacerlo. Si alguien desea hablar en este instante para una cita, marque al número 678-378-5438. Bueno, tenemos ya preguntas del público. Mientras usted va formulando sus preguntas, Cindy Villarreal nos dice: hola abogada, muy buenos días. Tengo una pregunta. Puse mi aplicación para la ciudadanía. Ya hice lo de las huellas. Me quiero casar, mi prometido es colombiano, él entró legal con visa. ¿Debo esperar para casarme o lo puedo hacer mientras espero mi ciudadanía? ¿Qué me dice, abogada? Okay, Ms. Wong, we have our first question. She is a green card holder. She applied already for the citizenship. Now, she has a boyfriend that entered the U.S. legally from Colombia with a tourist visa. Her question is if she can get married now or if she should get married after she receives the citizenship. She definitely could get married now. There are two ways to do this case. She either marry him after 5 months of the tourist visa entry now and file the I-130. As long as the boyfriend maintain legal status, he can get the green card in America and not go back. If not, marry him after she became a citizen, but more than 5 months of his entry, and he can apply for green card right away. But either way is workable. Okay. And if they love each other, don't wait. Life is too short to wait to get married. Yes. Thank you, Ms. Wong. Bueno, la respuesta es que hay dos maneras de manejar este caso. Para empezar, se recomienda que si él entró con visa, se haga después de 5 meses de la entrada con esa visa. Se casen después de 5 meses. Se pueden casar ahora, puede meterle la petición ahora. Okay. Mientras él mantenga el estatus legal, puede hacer el ajuste de estatus y si no, cambiar cuando ya ella sea ciudadana. O puede esperar también, si ella quiere, hasta hacerse ciudadana para hacerle la petición, pero casarse se pueden casar después de los 5 meses de la entrada legal de él. Ok. Perfecto. El público puede marcar el número en oficinas para hacer una cita al número 678-378-5438. 678-378-5438. Dinora dice: yo estuve en la cárcel cuando fui a la corte, me quitaron los cargos de felonía. ¿Puedo algún día arreglar mi estatus migratorio? I was in jail and they took away the charges. I do not have a felony. In the future, is this going to affect if I try to get my legal status in the U.S.? It should not be a major problem, but for now, take care of everything they can take care of, but try to reduce the charges.
the laws on criminal aliens are changing. It's actually for the better. There's a lot of new laws now on criminal aliens in the past 5-6 years. Ok, no creemos que vaya a ser un problema grande. Como sea, siempre se deben de asegurar de que les quiten los mayores cargos posibles, que queden muy reducidos. Los cargos criminales para gente, para inmigrantes, cuando se refiere a inmigración, hay muchas leyes y van cambiando siempre, así es que simplemente tengan mucho cuidado, pero en este caso, si lo tuyo quedó en algo menor, no debería de ser un problema en el futuro. El teléfono en oficina de la abogada Margaret Wong es el 678-378-5438. También estamos en una transmisión en vivo en Facebook Vida Atlanta. Le invitamos a que usted pueda dejar sus preguntas, sus inquietudes y sus... Nos pregunta la abogada, con lo que está pasando en Venezuela, que something for the immigrants, the Venezuelans that are here in the country, some kind of relief from the government? I don't see anything in the horizon. The Democrats are pushing for DACA protection before December and linking it with the Republicans' government shutdown bill. But right now we don't know. But I hope Nancy Pelosi would do something and Charles Schumer in New York. Thank you, Ms. Wong. Bueno, ahorita no se ve nada, no hay ni siquiera rumores de que estén hablando de algún alivio para los venezolanos. Ahorita lo que está haciendo el Congreso, los demócratas, es empujando para que haya algún alivio para los soñadores, para todas las personas que tenían DACA, para los que califican para DACA, y de eso es de lo que se está hablando ahorita. Lo quieren hacer antes de que finalice el año. Unos demócratas, también algunos republicanos, así es que ahorita es el tema fuerte en inmigración. Ok, gracias. El número para que usted hable en este instante y hacer una cita es 678-378-5438. 678-378-5438. Marque en este instante, menciónele que lo escuchó aquí en Vida 1010 AM. Freddy dice, mi papá es ciudadano americano y metió mi solicitud hace 6 años. En este mes me llegó la fecha de espera que viene a continuación. Pero yo estuve en Estados Unidos cuando él sometió la aplicación. Ahora estoy en mi país, Guatemala. ¿Qué problema tengo en esperar los trámites estando en mi país, Guatemala? Okay, Ms. Wang, so the father is a U.S. citizen. He filed for him for the child 6 years ago. Recently, he received a document saying that quota is coming up and he would be able to apply for a green card. Now, the thing is that he was here in the U.S. When the petition was filed. Now he's in his country. Is this going to be an issue? And who is filing? Is that the son filing for the father who's a citizen, or No. who is filing for who? The father is filing for the child. The father is And the a US child is citizen. under 21. Yes, and the quota is Okay. open now. Okay, so does the child have a tourist visa to come to America or no? He's not telling us, but he's just saying that he was here 6 years ago and later he left to his country. So he's on his country now, but he doesn't tell us. I don't Oh, think he came then with visa. absolutely do the packet 3 and 4. Just pay the $120 and the $355 and do the consular processing. Since it's a child, there should not be a perm bar, especially if it's under 18 and the child is there. Okay, what if it was And if there's a perm bar, just do maybe a waiver. Yeah. Ok, thank you, Ms. Wang. Bueno, definitivamente en este caso, si eres menor de 18, menor de 21, puedes hacer el paquete 3 y 4, que es el proceso consular completamente normal y no deberías de tener problemas por la edad. Si tú ya eres mayor de 21 años y lo eras cuando entraste al país y todo eso, tal vez necesites un perdón, pero creemos que es algo posible mientras no tengas lo que es la barra permanente, mientras no hayas entrado 2 veces o más sin documentos al país. Bueno, esa es la respuesta de la abogada Margaret Wong. Le recordamos el teléfono en sus oficinas, 678-378-5438. Le invitamos a que haga su cita en el día de hoy porque ella mañana se va a encontrar aquí en la ciudad de Atlanta. Nos dice Eli, dice una pregunta, si a mi novio le cancelaron la visa y ya nosotros tenemos
tenemos 4 años de novios, ¿qué es más conveniente? ¿Casarnos o volver a renovar su visa? Y si es casarnos, ¿dónde nos recomienda? ¿En México o a la mitad del puente? Okay, Ms. Wong. So, she lives here in the U.S. She has a boyfriend that is now in Mexico. The boyfriend had a visa. The visa was canceled about 4 years ago. What would you recommend? Should they get married or should he reapply for a tourist visa? What can they do? And if the answer is to get married, do they get married in Mexico, near the border? What can they do? Okay, this is a good question. I presume she's a U.S. citizen. His visa, he was going back and forth on the tourist visa, and the last entry, immigration probably thought he was getting, married, he had a girlfriend, or he was working illegally, so they were canceled. So, number one, look at the page where it was canceled to see if it's fraud or just withdraw entry. If that's the case, he could also do another USDOS.gov, the DS-160, apply for tourist visa. If that's denied, she'll go there and marry him, and he should be in America between 9 months to 1 year if there's no waiver. But if there's a 6C cancellation, then you need to do the I-1, go there and marry him, do the I-130, pay the $120 and the $355 and do the 601. That'll take 9 months. So there's really 3 answers to this. Okay. And I'm sorry I talked too fast. No, it's fine. Thank you, Ms. Wong. Bueno, definitivamente estamos asumiendo con la información que nos dio que ella es ciudadana. También cuando dice que le cancelaron la visa, nos imaginamos que estaba entrando y saliendo bastante del país. La respuesta y cómo se va a llevar el proceso va a depender de qué pasó con esa visa. Le negaron la entrada, le dieron deportación o simplemente retiraron la aplicación para entrar. Entonces, ¿qué puede hacer? Una opción que siempre va a tener es que puede reaplicar para la visa de turista. Si él logra entrar, puede hacer el ajuste de estatus ya después de un tiempo aquí, por medio de su esposa, y se pueden casar aquí. Si de repente hay algún problema, tal vez necesite un perdón para poder obtener la visa de turista. También se pueden casar allá y puede hacer el proceso consular normal. También con el proceso consular, si hace el proceso consular, va a depender de qué pasó con esa visa para ver si necesita un perdón o simplemente puede hacer el proceso consular normal. Si puede hacer el proceso consular normal, eso tarda más o menos 9 meses para que él pueda entrar, y si necesita perdones, pues va a tardar un poco más de tiempo, pero es algo que se puede manejar. Ok, es momento de comunicarse al número 678-378-5438 para hacer una cita y hablar con la abogada Margaret Wong. 678-378-5438. Vamos a la pausa. Al regresar vamos a leer todos los comentarios. Y de antemano avanzamos en la pregunta de una persona, de Gerardo. Dice, Dios les bendiga. Mi pregunta es si los que tienen permiso de C10, cancelación de deportación, automáticamente los van a deportar cuando tengan cita en la corte. Ya regresamos. Sigue en conexión con nosotros aquí en Vida 10 AM. Prepárate para las fiestas. Visita tucroger.com/25 días felices. Suscríbete y encuentra ofertas digitales diarias, recetas de temporada, increíbles cupones, un hermoso calendario de inspiración. Bueno, aquí seguimos hablando con la abogada Margaret Wong. Gracias a todos los que están enviando sus comentarios. Raquel también tiene una pregunta para la abogada Margaret y es, dice, buenos días, mi pregunta es, para dar la custodia temporal de mis 2 hijos a una familia ciudadana, ¿tengo que acercarme a un abogado? Raquel, esa respuesta la tendrá en breve con la abogada Margaret Wong. Y también, Anita, mañana la abogada va a estar aquí en Atlanta, ¿no? Así es, todavía tenemos citas disponibles para las personas que quieran verla el día de mañana. Ella va a estar en persona dando consultas todo el día junto con otros abogados, pero ella los vería mañana. Así es que si quieren hacer una cita, si no quieren hacer aquí sus preguntas, si tienen un caso más complicado, si quieren sentarse y explorar todas sus opciones con detalle, les recomiendo que llamen hoy mismo y hagan una cita para que la puedan ver el día de mañana. Todos los días tenemos abogados aquí en Atlanta, pueden hacer una cita con otro. Si quieren una cita con la abogada Margaret Wong, necesitan llamarnos el día de hoy para hacer una cita para mañana, y el teléfono es el
378-5438. Así es, marque el número ahora mismo, 678-378-5438, para que usted pueda agendar una cita lo más rápido posible y hablar con la abogada que tiene 43 años de experiencia en leyes de inmigración. 678-378-5438. Si usted quiere hablar en este instante con la abogada, podemos aceptar su llamada a otro número, 678-634-8292. Si quiere hacer o iniciar su caso y no tiene todo el dinero, pregunte al mismo número cómo lo puede hacer, porque tienen planes de pago, ¿verdad? Así es, lo primero es venir a una consulta, se les explica qué les recomienda la abogada y si llegan a un acuerdo, el pago puede hacer en pagos mensuales, así es que el dinero no debería de ser un problema para que consigan a un buen abogado. Bueno, recordarles nuevamente el teléfono es el 678-378-5438. Hay buenos comentarios para la abogada Margaret Wong. Dice: wow, bendiciones a Vida Atlanta y la abogada que de esta manera está apoyando a nuestra gente latina, respondiendo sus preguntas. Bendiciones, nos dicen a través de nuestra transmisión. ¿Cuántos años de experiencia tiene la abogada Margaret Wong, Anita? Tiene un poco más de 40 años de experiencia. Wow. Ella desde sus 20 años, 20 y algo, empezó a trabajar en estas cuestiones de inmigración. Ha manejado muchos casos. Ahorita tiene pues a su disposición la experiencia de todos los abogados que trabajan con ella. Tenemos abogados muy buenos en la firma, abogados que se dedican a casos en las cortes, a apelaciones, en la corte de apelaciones, en las de circuito, abogados que se especializan en cuestiones laborales, en peticiones laborales para los que tienen 245I, en asilos, en todo. Así es que tienen mucha experiencia. Cuando contratan a la abogada Margaret, en realidad se están llevando la experiencia de ella y la experiencia y el conocimiento de todos los demás abogados, porque cuando un caso se complica, pues todos tienen algo que aportar y hace la diferencia. Perfecto. Ok, vamos al aire. Aquí estamos en vivo en Vida 10 AM. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en el segmento de inmigración. Nos acompaña la abogada experta en leyes de inmigración, la abogada Margaret Wong. Si tienes preguntas, es momento para que puedas hacerlo a través de un comentario en nuestra página Vida Atlanta en el video en vivo, o también marcando el número 678-634-8292. Pero si quieres agendar una cita con la abogada, marca este número 678-378-5438, 678-378-5438. La pregunta antes de ir a la pausa fue la de Gerardo. Dice: Dios les bendiga. Mi pregunta es, si los que tienen permiso de C10, cancelación de deportación, cuando se presentan a la corte, automáticamente los van a deportar. Okay, Ms. Wang, so this is a very good question that a lot of people is confused about when they go do reports. The question they wrote to us is, people who have work permit under C10 that have applied for 10-year cancellation, that have upcoming courts or reports, are they going to be deported in court? Are they going to be arrested when they go to court? Absolutely not. The C10 means that they have a court pending. A10, it may be picked up because A10 means you have final order, but it's a withholding case. Even A10, aside from the old Soviet Union, some better countries like Chile, even that they're not being picked up. So C10 definitely no pick up. Who are Absolutely the people not. that are being picked C18 up? maybe, yeah. Okay, who are the ones that are getting picked up, Ms. Wong? So people know. C18 may be picked up, A10 may be picked up, but not C10, C9, or C8. Thank you, Ms. Wong. Perfect. Bueno, en esto hay mucha confusión, como le dije a la abogada. Mucha gente está preocupada, están dejando de ir a cortes y eso no lo deben de hacer, tienen que informarse bien. Las personas que tienen un permiso de trabajo C10 son personas que están aplicando para la cancelación de 10 años y tienen un caso pendiente. Esta gente aún no tiene orden de deportación, así es que no las van a arrestar en la corte y deportarlas. Eso absolutamente no va a pasar. Ahora, las personas que tienen otros permisos de trabajo, como el permiso
perdón, como el permiso C18, con el permiso A10, también tal vez de repente los pueden arrestar y deportarlos, pero esta es gente que ya tiene una orden de deportación que un juez le determinó antes y por alguna razón los dejaron quedarse, les dieron ese permiso y están bajo orden de supervisión. Esas son las personas que corren el riesgo de ser arrestadas y deportadas cuando se reportan con inmigración. Pero las personas que tienen permiso de trabajo C08, C10 y el A09 no deberían de tener miedo, sigan su proceso normal, infórmense nada más. Gracias. Bueno, el teléfono en oficinas de la abogada Margaret Wong es el 678-378-5438. Si usted se sintió identificado con esta pregunta que acabó de hacer nuestro radio escucha, marque a oficinas al 678-378-5438. Raquel nos dice, buenos días, mi pregunta es para dar la custodia temporal de mis 2 hijos a una familia ciudadana, ¿tengo que acercarme a un abogado? Okay, Ms. Song, a lot of people with the whole immigration issues that are going on now is worried about their children, their U.S. citizen children. This lady is asking, if I want to give temporary custody of my child to some U.S. citizen, do I need to see an attorney? No, you don't. You can just go to court yourself and give them custody. In Ohio, it's in the probate court or juvenile court. In Atlanta, different states have different, but you don't need a lawyer. You can just go yourself to file some papers. Okay. And if the child is like more than maybe 16, 17, you don't need that anymore. Ok, thank you, Ms. Wong. Bueno, esto no necesita ver un abogado, necesita ir a la corte juvenil, dependiendo de cada estado. Algunos le van a pedir que vayan a otra corte diferente, pero van y llenan papeleo, les dan las aplicaciones, no necesitan abogado. Ahora, si son menores de 16 años, si son mayores de 16 años, no tienen que hacer, no es necesario que lo hagan. Ok, el número para que marque al número en oficinas es 678-378-5438, 678-378-5438. Hacemos la última pregunta y es de Vilma. Vilma dice, soy ciudadana americana y estoy casada. Mi esposo tiene TPS porque él es salvadoreño. Él tiene que salir para su país para reducir el perdón o lo puede reducir aquí. Esa es la pregunta. Okay, Ms. Wang, so she's a U.S. citizen. Her husband is from El Salvador and is a TPS holder. Her question is, if I file for my husband, does he need to leave the country in order to work out the waiver, or how does it work? Yes, that's a very good question. If they're willing to move to Ohio, New York, or California, or Washington, they don't need to leave the country. But if they live in Atlanta, or the South, or Texas, or Florida, they will have to leave the country to come back and get the green card. Thank you, Ms. Wong. Bueno, es una muy buena pregunta. Las personas que tienen TPS, que viven en estados como Ohio, Nueva York, California, no necesitan salir del país para hacer el ajuste de estatus. Lo pueden hacer desde aquí sin ningún problema. Ahora, las personas que viven aquí en Atlanta, en Texas, en todos los otros estados, necesitan salir del país, obtener una entrada nueva legal para poder hacer el ajuste de estatus. Así es que tendría que salir, o si están dispuestos a mudarse a Ohio. Okay. Bueno, muchas gracias, abogada Margaret Wong. Ana Soto también está preguntando, mi hija me aplicó cuando tenía 21 años. La pregunta es, ¿qué posibilidades hay para arreglar mi estatus aquí o tengo que salir para México? Okay, Ms. Wang, so this is a very good question too. She has a daughter who's over 21 already. The daughter already filed the I-130 for her. And her question is if she's going to have to leave the country in order to get the green card, or can she do it from here? Can she do an adjustment of status? It depends on how she came to America. If she came legally and never left, she can adjust status. If she did not come legally or left and come back, she cannot adjust status. These are cases where she may want to come see me and I could help her to analyze what could we do. So she have to leave the country and come back with the green card, or she stays here and get the green card. Perfect, But don't leave without talking to a lawyer. Otherwise, she'll be barred for 10 years.
Thank you, Ms. Wong. Bueno, esta es una muy buena pregunta. También hay mucha confusión con esto. Un hijo de 21 años ciudadano puede pedir a los papás sin ningún problema, les van a aprobar la petición, pero para que puedan obtener la residencia tienen que haber entrado legalmente al país y no haber vuelto a salir, o tienen que obtener una nueva entrada legal para poder obtener la residencia. Ojo con esto, si ustedes meten una petición y se las aprueban y les dan una cita para que vayan a una entrevista y salen, no van a poder regresar, van a tener un castigo de 10 años fuera del país. Así es que tengan mucho cuidado. Este tipo de casos donde entraron sin documentos y los están pidiendo los hijos, son casos donde definitivamente necesitan un abogado que trabaje su caso y vea sus opciones, no lo hagan solos, al menos de que pues hayan entrado legalmente y hagan el ajuste. Pero si entraron sin documentos, por favor llamen a un abogado, no salgan sin hablar con un buen abogado antes. Gracias. Gracias. Marque el número que está disponible, 678-378-5438. Tenemos la pregunta de Osvaldo Osorio, pero lamentablemente nos tenemos que despedir. Abogada, thank you. Gracias. Thank you very much. Thank you. Thank you, Ms. See you next Wong. week. Thank you, Ms. Wong. See you Gracias. tomorrow. Thank you. Esteban mañana va a Oh, see you yes. tomorrow. See you tomorrow. I see you tomorrow. Yes, I'll be in town tomorrow. Gracias, Anita, Thank también you. por nosotros. A ustedes. Bye bye. God bless you. Bye, gracias a todos los que estuvieron ahí a través de Facebook Vida Atlanta. Recuerda el teléfono 678-378-5438. Otra vez, 678-378-5438. Servicios y ofertas presentados en el pasado segmento no constituyen necesariamente la opinión de KNC Broadcasting. Sus